El día que ella dijo, te haré volver a caminar, el hombre más rico del taller soltó una carcajada tan cruel que hizo temblar las herramientas colgadas en la pared, porque frente a él no había una doctora ni una científica, sino una mecánica de manos manchadas de grasa, ropa de trabajo gastada y mirada firme, y él, sentado en su lujoso coche adaptado, con las piernas inmóviles desde el accidente que lo había convertido en millonario y prisionero al mismo tiempo, creyó que aquella frase era una burla más del destino, sin saber que ese instante cambiaría su vida para siempre. Nadie en el taller se atrevió a hablar cuando la risa del millonario se apagó en desprecio, porque todos sabían quién era él, un hombre acostumbrado a comprar silencios, a despedir doctores, a destruir esperanzas, mientras ella, la mecánica, había pasado años arreglando motores ajenos mientras su propio pasado se oxidaba en silencio, recordando a su padre, un ingeniero brillante que murió sin reconocimiento tras crear un sistema experimental de movilidad que nadie quiso financiar, un diseño que ella había guardado en su mente como otros guardan una promesa, y cuando aquel millonario llegó al taller solo buscaba una modificación estética para su vehículo, algo que demostrara poder, pero ella vio algo más, vio la postura tensa, la rabia escondida, el miedo de un hombre que había perdido el control de su cuerpo, y sin pedir permiso abrió el capó, empezó a hablar de sistemas, de equilibrio, de fuerza aplicada, palabras simples pero cargadas de convicción, mientras se la interrumpía con sarcasmo, recordándole que había pagado millones a los mejores hospitales del mundo sin resultados, que su médula estaba dañada, que la ciencia había hablado, y que una mecánica no iba a lograr lo que médicos de renombre no pudieron, pero algo en la voz de ella no se quebró, porque no hablaba de milagros sino de ingeniería, de persistencia, de una segunda oportunidad que no venía del cielo sino del esfuerzo humano. Los empleados observaban en silencio cuando ella le mostró un viejo cuaderno lleno de esquemas, dibujos hechos a mano, notas heredadas, y aunque él volvió a reír, hubo un segundo, uno solo, en el que su risa se congeló al ver la precisión de aquellos diseños, algo que despertó una chispa olvidada. Pero su orgullo fue más fuerte y se marchó dejando una amenaza disfrazada de advertencia, sin saber que esa misma noche ella decidió construir el prototipo con piezas recicladas, sin apoyo, sin dinero, solo con fe y cansancio acumulado, trabajando hasta que sus manos temblaban, recordándose a sí misma que si su padre hubiera tenido una sola oportunidad, hoy estaría vivo, y días después, cuando el millonario volvió por casualidad, o quizá por curiosidad, la encontró de pie frente a una estructura metálica que parecía imposible. Y cuando ella le pidió que confiara, que se sentara, que dejara el cinismo por un momento, él aceptó solo para demostrar que estaba equivocada, pero cuando el sistema se activó y una mínima señal recorrió sus piernas, no sintió movimiento, sino algo más aterrador, esperanza, y justo cuando estaba a punto de levantarse, el sistema falló, cayendo al suelo, rompiéndose en pedazos, y el taller quedó en silencio absoluto, porque ella cayó de rodillas pidiendo perdón, mientras él, con los ojos abiertos, ya no se reía, porque por primera vez desde el accidente, había sentido algo despertar dentro de él, y esa sensación lo dejó completamente congelado.